Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre del Señor. Bueno, comenzamos con nuestra primera transmisión en el grupo. Lo quisimos hacer así para tener un poco más de exclusividad para los que quieren escuchar. Entonces, así que este estudio es exclusivo para el grupo Discípulos. Quizás no todos se conecten, pero con el que se conecte, pues para él es. Así que vamos a estudiar en esta noche los dones espirituales, que tienen que ver con distintas habilidades, digamos, pero que son de parte de Dios. Son habilidades dadas por nuestro Dios a la iglesia. Así que yo espero que podamos tener un momento bonito de estudio de la palabra. Solo le voy a pedir que ponga mucha atención, mucho cuidado a esto. Si tiene alguna pregunta, anótela. Quiero aprovechar este momento para decirles que el escuchar, yo sé que no nos queda totalmente lo que uno escucha, sino que se queda 10, 20% es lo que se queda en la mente, lo demás se olvida. Entonces usted debe tener la costumbre buena de escribir lo que no le quedó claro, escribirlo y después preguntarlo, porque eso así es, eso así tiene que ser. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar, vamos a orar a nuestro Padre para que nos dirija en esta noche. Padre mío, te damos gracias en esta noche, que nos das, Señor, esta oportunidad de escudriñar tu palabra. Abrimos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, mi Dios, para poder ser ministrados, llenados por tu palabra, con aquellas cosas, Señor, que son necesarias, que saber y hacer. Gracias te damos, mi Señor. Bendecimos a mis hermanos que están pendientes de esta transmisión. Bendice sus vidas, acuérdate de sus necesidades, Padre, y que cuando volvamos a vernos, Señor, tú desates toda la bendición que tienes para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Padre, háblanos en esta hora. Amén y amén. Bien. Vamos a hablar acerca de los dones espirituales. Esto es algo complicado. Es complicado porque volvemos a lo mismo. Tenemos muchas costumbres, demasiadas costumbres que no nos permiten a nosotros avanzar en el conocimiento del Señor y mejorar nuestra relación con Dios. Así que, mis hermanos, es bueno que escuchemos esto, pero también que le pidamos al Señor cómo podemos nosotros hacer esto, cómo podemos empaparnos de esto. Fíjense que esto que estamos viendo, esto que vamos a ver en esta noche, son herramientas que el Señor ha dejado a su iglesia para ministrarse unos a otros, pero también para provecho nuestro. Porque hay dones que
si los ejercemos, los que aprovechan la mayor parte de ese don somos nosotros mismos los que estamos ejerciendo el don. Pero también, la mayoría, todos tienen que ver para ayudarse uno a otro. Para ayudarse. Este tiene un don que le puede servir a este, y este tiene otro don que le puede servir a este. Por eso el Señor, en todo el capítulo de 1 Corintios 12, que yo les pedí que leyeran hoy por la tarde, por eso en ese capítulo el Señor pone el ejemplo del cuerpo. El cuerpo, somos uno solo cuerpo, pero somos muchos miembros. Y todos los miembros trabajan para otro. O sea, para otra parte, para otro miembro del cuerpo. Por ejemplo, la oreja no se puede rascar a sí misma. Por eso, el dedo preferido, el índice, el meñique, el que usted quiera, entonces este le ayuda al otro. Ningún miembro de nuestro cuerpo se sirve a sí mismo, sirve a otro. La pestaña, si viene algo, la pestaña lo que hace, como el ojo no se puede defender, para eso está la pestaña, se cierra en favor del ojo para protegerlo. Entonces así tiene que ser en la iglesia, así tiene que ser. Ningún don debería ser solamente para provecho de uno, no, tiene que ser para todos, tiene que ser, y esa es la idea, de que nuestro Dios haya dejado estas herramientas tan importantes. Así que vamos a comenzar. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12, versículo 1. Vamos a ir viendo hasta el versículo 11, versículos 1 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 11. Fíjense, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el griego no dice así. En el griego solamente dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. O sea que cuando habla de los asuntos espirituales está hablando de algo general, porque va a hablar de varias cosas, no expresamente o exclusivamente de los dones espirituales. No. Entonces, ahora dice que él dice: yo no quiero que ustedes estén ignorantes de esto, yo quiero que ustedes sepan. ¿Por qué cree que el apóstol le decía a los corintios: yo quiero que ustedes sepan de los dones espirituales, yo quiero que ustedes sepan que ustedes tienen herramientas, yo quiero que ustedes sepan que tienen algo, tienen armas que el Espíritu ha dejado y que ustedes las pueden tener, ustedes pueden tenerla? Entonces no quiero que estén ignorantes de eso. Ahora, yo sé que hay muchos que no creen en estas cosas, pero el hecho de que uno no crea no quiere decir que no existen. Mucha gente no cree en Dios, pero eso no quiere decir que no existe. Entonces, igual con esto. ¿Pero por qué? Porque algunas veces, hermanos, esto se manipula y se vuelve una farsa, cuando muchos abusan de esta situación. Y la verdad que no tiene que ser así. Dice en el versículo 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. O sea, ustedes no tenían conocimiento de nada y ustedes iban a donde les decían, iban a los ídolos mudos. Ahora dice, versículo 3: por tanto,
os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, es el que guía a la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él está poniendo este ejemplo, amados míos, porque sucede que los corintios estaban muy empapados de la cultura griega, y ellos en el tiempo en que desconocían del Señor, ellos iban donde quiera que los llevaban, a los ídolos. Entonces Él les está diciendo aquí que eso ya no es así. Por eso Él les quiere enseñar qué es lo que tienen disponible. Ahora dice en el versículo 4: ahora bien, oiga bien, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas. En todos es el mismo. O sea, está hablando dones, pero el Espíritu es el mismo. Ministerios, pero el que los da es el Señor Jesucristo. Y las operaciones, que son las que las da Dios el Padre. Entonces, aquí está hablando varias cosas. Ahora, el problema a veces se vuelve confuso cuando creemos que es lo mismo esto que está hablando aquí, los dones espirituales, con los ministerios, que ya lo vimos en 4 partes hace algunos días. Ese se vuelve un problema porque unos creen que esto es lo mismo que aquello, y que aquello es lo mismo que esto y todo, pero hay una gran diferencia, y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Miren, vamos a ser bien puntuales. Vamos a ver, versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este provecho, ya le dije, tiene que ser para nosotros, pero también tiene que ser para otros, para el del cuerpo de Cristo. Bueno, más adelante voy a explicar una cosa. Dice, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, de saber algo, de sabiduría. Ahora, ¿este don en qué consiste? ¿En qué consiste el don de palabra de sabiduría? Solamente es una parte. Por eso dice palabra de sabiduría. O sea, no es un ministerio total, sino que puede haber momentos, ponga la atención, ponga mucho cuidado, pueden haber momentos en nuestra vida en que recibamos una palabra del Espíritu por algo que va a suceder, algo que está sucediendo. Se puede referir a cosas, a personas, a sitios. Este don era esta manifestación de don era común, pero en el Antiguo Testamento solamente en los profetas. Los profetas sí tenían esa capacidad, eran los únicos los que tenían aquella capacidad, aquella habilidad de parte de Dios de saber algo. Una vez andaba un hombre buscando unas asnas
Una vez andaban buscando a un hombre y el profeta dijo, búsquelo en medio ahí de lo que está, del bagaje, de las maletas y de todo lo demás, búsquenlo ahí va a estar. Y él no sabía. Entonces, recuerdo el caso, todos estos casos usted los puede buscar en la Biblia, le voy a dejar ese deber, puede buscarlos. El caso de un hombre, el profeta estaba ciego y llegó una mujer como a querer engañarlo al profeta. Entonces, cuando la mujer entró a la casa del profeta, el profeta estaba sentado y él ya estaba ciego. Cuando entró la mujer, el profeta le dice, entra mujer de, no sé si Roboán, Jeroboán, entra mujer de fulano de tal, ¿por qué te finges otra? Porque llegó disfrazada. Imagínense, él era ciego, ella llegó disfrazada de otra persona. Entonces, pero él, con esto que el Señor está diciendo aquí, que solamente era exclusivo de los profetas en aquel tiempo, eso le sirvió para descubrir algo, para descubrir un engaño. Entonces, esa es la palabra de sabiduría, algo que el Señor le muestra. Parte de lo que usted no le muestra, no está hablando, hermanos míos, no está hablando de una profecía, de algo que va a venir a futuro. No está hablando de eso, porque esta palabra es para el momento que, supóngase, le voy a poner un ejemplo, tal vez a usted le ha pasado, a mí alguna vez me ha pasado, pero quizás a todos nos ha pasado, de que alguien lo quiere engañar a usted y usted le dice, yo siento que vos me estás mintiendo, eso no es así. Y cabal le estaba mintiendo. Entonces, amados, en eso, allí se nota la palabra de sabiduría, porque es en un momento específico de su vida donde usted sabe con certeza aquella situación. Esa es palabra de sabiduría. Ahora, el otro dice, y a otro dice, versículo 8, y a otro, en la segunda parte, y a otro palabra de ciencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Esto puede concernir, la palabra de ciencia es un conocimiento que usted adquiere, que usted recibe. O sea, no un conocimiento que usted quiere por el ejercicio de algo, sino que un conocimiento que adquiere en el momento específico de algo que sucedió, de algo que pasó. Algo que pasó que posiblemente a usted quieren decirle otra cosa, pero usted sabe que eso no fue lo que pasó. De algo que pasó con respecto a una persona, con respecto a algún sitio, con respecto a alguna situación. Hay un poco de similitud en esos dos, pero cuando yo quiero que se recuerde bien de esto, cuando la Biblia dice ahí que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia o palabra de conocimiento, eso quiere decir, cuando dice palabra, quiere decir que es algo limitado, que está hablando de una situación cerquita en el momento que usted está pasando la situación. No es algo que tenga que ver con decir, mire que va a pasar tal cosa dentro de tanto tiempo y no sé qué. Ya eso ya se sale de eso. Entonces son conocimientos próximos que uno tiene de la situación, de uno mismo, que tiene que ver con uno mismo. ¿Está claro? Va. Ok. ¿Está claro? No, va. Dice, si tiene alguna pregunta, por favor, hágamela saber,
Pero yo quiero mostrarle la diferencia entre esto y lo que estamos viendo, lo que vimos la vez pasada, de los ministerios. Pero todo tiene que ver con un conocimiento. No a largo plazo, sino que en el momento. Yo pienso que esa es una señal para poder entender lo que es la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría. Sabiduría también, la palabra de sabiduría también tiene que ver con la aplicación de algo que usted ya sabe. Bueno, por ejemplo, sucede un problema en su casa, en su iglesia. Sucede una situación, pero la palabra de sabiduría le va a ayudar a entender y analizar qué es lo que tengo que hacer en esa situación, en ese caso. Entonces Dios le da esa capacidad para que resuelva exactamente como debe ser. Ahora dice el otro, el versículo 9. Versículo 9. A otro dice, a otro fe por el mismo Espíritu. Fe, este es el don de fe, diferente al fruto del Espíritu Santo. Diferente al fruto del Espíritu Santo. Diferente a la fe que el Señor nos da, a la fe de la salvación y todo eso. Es pues la fe, esto y lo otro, y también en el fruto del Espíritu. Pero el don de fe, es un don. Así, ahí dice que es un don. Es un don especial que alguien tiene. De creer. De creer. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Yo vi no es todo, porque no es todo. Yo vi un par de pastores hace un tiempo que ellos oraban por una persona. Vaya, venga, ¿por qué quiere que ore por usted? Fíjese que no sé qué, fíjese que ¿qué? Cualquier cosa que tenía. Y le decía, venga, suba. Y le decía, en el nombre de Jesús, César, y ese era todo lo que decía. No decía nada más. En el nombre de Jesús, sé sana. Y era sana. Era sana. Entonces, ese es un don de fe. Donde usted no tiene, pero ni la más mínima sombra de duda que aquello va a acontecer. Yo recuerdo que hace bastantes años, unos 25 años quizás, más o menos, estábamos en una vigilia y allá por la costa, no me acuerdo el lugar, la Herradura. Bueno, ahí estábamos en esa vigilia y yo recuerdo que empecé, yo no sé si estaba cantando o predicando, no recuerdo, pero el asunto es que había una niña allí, una niña paralítica. No podía mover las manos, las tenía duras y torcidas, no podía mover los pies y no podía mover la cabeza, solo agachada. Me acuerdo que yo estaba ministrando en ese momento y yo le dije a la iglesia de que el Señor quería hacer caminar a esa niña y señalé a la niña. Cuando señalé a la niña levantó la mano y levantó la cabeza para verme. Y mire, pero como esa es la situación, que yo estaba en una iglesia donde no se creía en los milagros, pero Dios quería hacer un milagro esa noche. Pero dice la Biblia que hubieron muchos lugares donde Jesús no puede hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Yo quería levantar a esa niña, pero como se me quedaban viendo allí, y este maestro quién será, este diablo, y empezaron allí a escudriñarme qué es lo que pasa. Solo
con señalarla, levantó la mano y levantó la cabeza. Imagínense, hermanos, si la gente hubiera creído. Si la gente hubiera creído, aquel milagro se hubiera dado. Pero habían más que mejor se salieron y empezaron a murmurar. A mí me dolió mucho que aquel milagro no se hubiera dado a la conclusión. O sea, Dios podía hacerlo, pero también, hermanos míos, depende mucho de nuestra fe, depende mucho de que le creamos a Dios, depende mucho de esto, de esta fe. Esta fe es la que a muchos nos falta. Esta fe es la que a muchos nos falta. Creemos, mire, ¿sabe cómo actúa alguien que tiene este don de fe? ¿Sabe cómo actúa? No hace nada más que llamar a la persona y le decir, vamos a orar por usted, vaya, en el nombre de Jesús, es sano, y punto, y eso sucede y ya, ahí termina todo, sin hacer tanto alboroto, sin decir nada más, sino que él está creyendo, pero 101% que aquello va a pasar. Y eso es así. Ese es el don de fe. No, el Señor, mire, en Marcos capítulo 11, no recuerdo el versículo, pero en ese capítulo menciona el Señor, les dice, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Si ustedes le dicen a un monte, quítate y échate al mar, 11:28, por ahí anda más o menos, quítate y échate al mar. Si le dicen a ese sicómoro, desarráigate y plántate ya, si tienen fe, les será hecho. Pero fíjese que en el griego no dice tener fe en Dios. Eso es bien. ¿Cuánto? 23. Vaya, Marcos 11:23. Lo vamos a leer, es que quiero enfocarme en esto para hablar de ese don de fe. 11. Mire, dice 11:23. Porque de cierto, 22, 11:22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Y fíjense que en el griego no dice tener fe en Dios. Dice tened la fe de Dios. Tened la fe de Dios. O sea, eso ya le quita los límites al milagro. Puede hacer cualquier cosa. ¿Por qué? ¿Cómo es la fe de Dios? En Génesis 1, Dios decía, sea la luz. Descúbrase esto. Sea esto. Sea lo otro. Sea las plantas, sea la fruta, sea los árboles, sean los animales. Esto. Y empieza el Señor a hacer. En el momento cuando Él decía la palabra, las cosas sucedían. Bueno, pues el Señor les dice, tened la fe de Dios. Quiere decir que el Señor no quiere que en nosotros haya pero ni una pizca de duda. Por eso dice, si tuviera fe como un grano de mostaza. O sea, es tan chiquito, pero cuán grande árbol hace y crece de una pequeña semilla, muy pequeña. Entonces le dice el Señor, 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare a dónde, en su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el que nos hace dudar. Pero si en el corazón estamos seguros de que aquello va a suceder, hermano mío, dice, sino que creyere que será hecho. Lo que dice, lo que diga, le será hecho. Le será hecho. Entonces, amado, así es el don de fe que habla 1 Corintios
11. Mire, que sería, 1 Corintios 12, que sería precioso tener esa clase de fe, ese don de fe. Pero lastimosamente, porque sí los hay, también hay mucha incredulidad, pero también hay otros que sí le creen a Dios. Sí le creen a Dios. Pero están allí, hermanos, no tienen pero ni una pizca de duda de que Dios va a hacer aquello. Ese es el don de fe. Esto más que todo se manifiesta en aquellos que andan sirviendo en el ministerio. Hay hermanitas que les gusta andar orando aquí, orando allá, orando aquí, orando allá. Pues les acompaña, aquellas que tienen confianza y fe en Dios total, a ellas les acompaña este don de fe, que es algo que atrae lo milagroso. Dice en el don número 4, dice, versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aquí se funde, mire, son tres dones que se funden en uno para poder llegar a hacer eso. El que hemos leído, la fe, versículo 9, el que hace dones de sanidades, y al otro hacer milagros. Estos tres. ¿Por qué? Porque milagros suceden cosas donde suceden cosas que no se esperan que sucedan. No se esperan que sucedan. Pero fíjese qué lindo que Dios cómo nos equipa a todos. Cómo nos equipa. Estos dones los puede tener cualquier miembro de la iglesia. Cualquier miembro de la iglesia. Puede ministrar, puede hacerlo. Hay hermanitos que les gusta andar orando por los enfermos. Pienso que ese es un ministerio, es una labor pero tan linda, hermanos, tan linda, ir a un lugar donde hay un anciano que está enfermo, donde hay una persona que está enferma, que está grave, y que todos necesitan, y que muchos necesitan que se les visite, y ellos no tienen miedo de eso. Mire, una vez yo fui a visitar a orar por un enfermo, hace varios años. He orado por muchos enfermos, pero ese en particular tenía algo bien raro, bien grande. Llegué a la casa de él y él salió a recibirme. Yo no sabía qué es lo que tenía, la verdad yo no sabía. O sí sabía, no recuerdo. Pero el asunto es que llegué a la casa y al nomás entrar me dijo que, no me dio la mano, sino que solamente me dijo que entrara. Lo vi, yo lo había visto bien frondoso y todo bien cabal, pero ese día lo vi bien cadavérico, seco, bien delgado. Estaba enfermo. Después me dice él que estaba en el último grado del SIDA. Él tenía SIDA y que todo lo que él tocaba tenía que estar ahí aparte, su vaso aparte, su plato, su cuchara, su tenedor, todo aparte, y su cama aparte, y todo, y que no podían tocarlo a él, no podían estarse muy cerca de él, la gente siempre por el miedo.
Entonces, pero el asunto es que yo vengo aquí, yo vine para orar por usted. Mire, le voy a traer un jugo. Le voy a traer un vaso hasta allá adentro. No, en ese vaso que tiene ahí, le dije, en ese vaso denme el jugo. De los que él usaba. Lo fue a traer, me echó el jugo, me tomé el jugo y vaya, vamos a orar. Y él se arrodilló, le puse las manos en la espalda y todo, vaya, medio platicamos un ratito y me fui. Pasaron 15 días. Después, él solo tenía 15 días de vida, según lo que él me dijo. Cuando yo llegué me dijo, solo me quedan 15 días de vida, mis riñones ya están podridos, mi estómago, mi páncreas, los pulmones ya los tengo, ya uno ya no sirve, el otro ya se me está terminando, el hígado y todo, o sea, todo lo de adentro ya se le estaba arruinando, ya solamente estaba esperando 15 días para morirse, pero al pasarlo, después de 15 días, pues yo llegaba de vez en cuando a un lugar donde él llegaba y me contaron, y pregunté por él. Sí, aquí está, me dijo, aquí está. Ah, sí, aquí está. Y me lo llamaron, ya estaba bien repuesto, bien bonito y todo, me abrazó y mire, me dijo, fíjese que dicen los doctores que no saben qué es lo que pasó, que como que el estómago me lo hicieron nuevo, los riñones me lo hicieron nuevos y todo tengo nuevo. Váyanme, gloria a Dios, le dije, gloria a Dios, manténgase así, mantenga buscando al Señor y todo eso. ¿Sabe? Dios se siente como, voy a decir esa palabra, pero quizás no sea esa, se siente honrado o halagado cuando nosotros le creemos que Él va a hacer las cosas, pero sin ninguna sombra de duda. Sin ninguna sombra de duda. Vamos a orar y el Señor va a obrar y ya, y en el nombre de Jesús. Si es que no hace falta hacer una oración tan larga. Los apóstoles no hacían así. Dorcas, la que hacía los vestidos, vino Pedro, fue a donde ella y le llamó, le habló, estaba muerta y le habló y se levantó. Lo que pasa es que nosotros estamos tan modernizados ahorita que no creemos que Dios puede hacer ciertos milagros y creemos que Dios solo tiene capacidad para hacer ciertos milagros, algunos que otros milagros, y otros quizás Dios no puede o no se interesa en eso. Esa es una gran mentira, porque Dios, Él puede hacer igual, quitarte un dolor de cabeza o quitarle un cáncer a alguien. A mí me sanó de una enfermedad ya hace bastantes años. Una enfermedad que yo nunca pensé que podría tener, que me asusté. Pero me la quitó de raíz, me la quitó totalmente. Hace unos 30 años quizás, ¿verdad, mamá? Unos 30 años, más o menos 30, 31 años. Me la quitó. Yo no sabía. Y el Señor lo hizo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que creer que Dios puede hacer todo. Él nos hizo. Él sabe qué es lo que necesitamos. Pero necesitamos, hermanos míos, que personas, por eso pone aquí esto como un don, porque no todos tienen esa fe, no todos tienen esa confianza que Dios va a sanar, de que Dios va a hacer un milagro. No todos tienen eso. Y por eso, ¿por qué cree que el Señor siempre, casi siempre, cuando iba a resucitar a aquella niña, a Talita,
¿Por qué siempre llevaba a Pedro, Juan y Jacobo? ¿Por qué cree que siempre lo llevaba a ellos? Porque ellos no tenían sombra de duda, no tenían ninguna pizca de duda de que el Señor iba a hacer aquel milagro. Por eso siempre los escogía a ellos. ¿Por qué? Porque cuando usted va a orar por alguien, usted necesita el apoyo también de alguien más a su lado. Que aquella segunda o tercera persona que va con usted crea así como usted está creyendo, para que el milagro, para que la sanidad se dé. Pero si lleva a unos que son incrédulos, así como me pasó conmigo esa vez, que me vieron como un extraño, como un demonio quizás, que estaba haciendo cosas del diablo ahí. Hermanos míos, necesitamos que quien vaya con nosotros sean personas de fe, sean personas que confíen en Dios, que los milagros se van a dar, que las cosas se van a dar, así como ellos están diciendo que se den, así se van a dar. Entonces, por eso el Señor lo pone como un don, porque no todos lo tienen. No todos lo tienen. No todos le creemos a Dios así como debe ser. Entonces, estos tres dones, el de fe, el de sanidades y el de milagros, estos se unen para hacer eso. Para tener fe de Dios. La fe como la de Dios. Que cuando Él decía que las cosas se hacían, eran hechas. Lástima que no están los demás discípulos aquí en esta transmisión. Lástima, sinceramente lástima, porque también es para ellos, pero quizás esto no es tan importante para ellos. Esto no es tan importante. Y los que se han quedado, los que están escuchando esto, tómenlo en cuenta. A los que no quisieron estar, pues ahí déjenlos, ahí que sigan luchando con su incredulidad. Pero por eso quise hacer en el grupo esta transmisión, porque así puedo hablarles con confianza, puedo exhortarlos, puedo regañarlos, y si no le gusta que lo regañe, pues usted puede salirse del grupo. Pero mi deseo es que quede esto allí en su corazón, que le sirva a Dios como debe servirle. O sea, aquí solamente estamos nosotros. Imagínense que solo ahí aparecen 5 conectados, y a un lado solo aparecen 3. De esos 3, tal vez solo 2 hay, o 3. Y eso no es así. Eso no es así. Me interesa, en el nombre del Señor me interesa. Yo les exhorto a que vean esto, que esto es para beneficio de su ministerio, que esto es para beneficio de todos nosotros, y que necesitamos, hermanos míos, que necesitamos estar preparados. Un día de esto vamos a hacer una transmisión, pero no una transmisión como esta, sino que solamente en el grupo, pero en la sala, una sala, se pueden agregar hasta 8 personas. Con 5, 4 que estén es suficiente. 4 o 5 que estén es suficiente. Pero allí cada quien va a aparecer en la pantalla, no va a aparecer realmente así. Y lo vamos a hacer, de repente de repente le va a caer la invitación ahí, y vamos a hacer eso. Este paréntesis de exhortación, yo se lo hago porque le amo, porque le aprecio, porque tengo cariño mucho por usted, por todos. Hermana Betty, hermana Raquel Carballo, y ¿cómo se llama? La hermana Berito, la esposa de Henry también, que también está viendo ahí con su esposa. Mi esposa también, que aquí la tengo a la par, de aquí,
Aquí tengo bien controlados a todos. Por eso este grupito es mejor así. Es mejor así. Más confianza y no tomen a mal mi exhortación. No lo tomen a mal, al contrario, es para que aprovechen todo esto. Es para que aprovechen todo esto. Sí, ya vi, Henry, que lo estás viendo. Ya vi el mensaje ahí. Así que para todos los que están, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Ahora, vaya, vamos a seguir. Ya mi popularidad quizás ya bajó un poco, pero no importa. No importa, yo los quiero y por eso les hablo así. Los quiero mucho. Ahora, vean. Ahora viene este otro don en el versículo 10. Versículo 10. A otro de hacer milagros, ya lo vimos. A otro profecía. Profecía. Yo les dije la vez pasada, esto es diferente a el ministerio de profeta. El ministerio de profeta es, ¿cómo se llama? Aquel que predice, aquel que por revelación de Dios predice algo que va a suceder más adelante. A veces da detalles, a veces da fechas, da día, a veces da todo eso. Y a veces solamente habla de lo que va a suceder. Les puse el ejemplo de Eliseo. Eliseo, él le dijo a aquel rey, dijo él, mañana a estas horas, la comida que está cara hoy, mañana va a estar súper barata. Y el rey dijo, no hombre, dijo, si aunque se abran las ventanas del cielo, ¿cómo va a hacer eso? Y Eliseo le dijo, ciertamente tú lo verás, pero no comerás de ello. Lo verás, pero no vas a comer de ello. Entonces, ese es un profeta. Ese es el ministerio de profeta. Que antes estaba solamente exclusivo en los profetas, porque eran solo los profetas los que dirigían al rey, los que traían la palabra de Dios, los que le revelaban los misterios, los que decían qué es lo que iba a pasar con el pueblo. Eso eran ellos. Pero aquí, en los ministerios, ese es un ministerio. Pero tiene que ver solamente con eso. Pero en este caso, que vemos en el versículo 10, a otro dice hacer milagros, a otro profecía. Ahora, esta profecía la encontramos explicada en el capítulo 14. Busque 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. Versículo 3. 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza, o sea, que tiene de donde profecía, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Nada de predecir nada. Nada de decir, oren por el 10 de febrero. Oren por tal fecha. Nada de predecir. Sino que esto, cuando habla de que dice, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación,
Está hablando, hermanos míos, de la palabra que está escrita. De la palabra que está escrita. Allí es donde llega aquellas situaciones en las iglesias donde alguien puede pararse con orden y por turno y hablar de la palabra de Dios y hablar de un versículo, hablar de una palabra de consolación para alguien. Hablar. Pero eso no quiere decir, yo eso quiero que tengamos bien claro. Eso lo que significa, eso quiere decir, hermano mío, que, o sea, digo, no quiere decir que se va a hacer un solo desorden en el templo. No se va a hacer un solo desorden. Al contrario, mire cómo dice ahí mismo en 1 Corintios 14. Mire cómo dice. Vamos a ver. A ver, quiero leer varios versículos. Bueno, primeramente el versículo 40, 14:40. 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Todo, hágase. Sí, háganlo. Pero decentemente y con orden. Esa es la exhortación de Pablo. Decentemente y con orden. No es permitido que hable uno y que hable otro y que allá y que el otro anda, se va por allá y se viene por aquí. Todo ese es un solo desorden. Y cuando el pastor quiere poner orden, le dicen, no, usted no puede detener al espíritu. ¿Por qué? No puede decirle, mire, deje de hacer eso, deje de hablar, por aquí yo soy el pastor. No, pero sí puede ponerle orden. Mire, cálmense. ¿Sabe cuándo se hacen los desórdenes? Cuando la persona que está hablando está fuera de sí. Está fuera de sí, totalmente. Totalmente. Está fuera de sí. Fíjese bien. Fíjese bien. Cuando, mire, dice el versículo, estamos leyendo, versículo 10. Profecía. Después voy a explicar lo que quería, porque tiene que ver con el otro. Pero dice aquí, dice el versículo 2, 14:2 de 1 Corintios, 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Y miren el versículo 3 como dice, el que profetiza habla a los hombres. Y dice aquí, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Dios. Sino a Dios. Porque nadie le entiende. Nadie le entiende. Entonces, aquí el apóstol lo que está haciendo es poner orden. Es poner orden. Y con una carga así, él está poniendo orden. Él está poniendo orden para que la iglesia haga las cosas como debe ser. Dice, imagínense que habla uno por allá, habla otro por allá, nadie va a escuchar. Entonces, pero si habla uno primero, por eso después, más adelante yo les voy a mostrar eso, que el apóstol dice que hablen por turnos. Hablen por turnos. Y eso así tiene que ser, hablar por turnos. Hablar por turnos.
Entonces dice que la profecía aquí que menciona, el don de profecía, es solamente acerca de la palabra. Es decir, mencionar palabras, mencionar lo que está aquí, o una palabra de consolación que le llega a usted, que usted sabe que alguien está pasando una situación difícil, que alguien está en una situación complicada. Usted llega y le habla, por ejemplo, mire, a mí, una palabra que me llegó tanto, pero tanto a mi corazón y que me dio paz, me dio tranquilidad, Salmo 55, 22, que alguien lo mencionó, mi esposa creo que lo mencionó, no recuerdo quién. Y cuando lo leí, yo sentí, pero una paz, una tranquilidad. Echa sobre Jehová tu carga, ¿sí? Y él te sustentará. Nunca dejará Jehová caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga. Qué precioso. Entonces yo me sentí aliviado. Entonces usted ve que un hermano está triste. Porque a veces uno ve y considera, este hermano viene triste, se ve que viene triste, se ve que viene cargado, pero muchas veces no hacemos nada. No hacemos nada. Entonces, si vemos a alguien está triste, imagínese qué impresionante fuera y qué impactante fuera que usted llega ante ese hermano que usted lo mira cabizbajo, se para enfrente y usted le dice: echa sobre Jehová tu carga, porque Dios no te va a dejar solo, vas a salir adelante. Eso es un versículo que está en la Biblia, que trae consolación a su corazón, trae tranquilidad a su vida. ¿Usted cree que no va a ser impactante esa palabra ante ese hermano? Va a ser impactante. Es como cuando un predicador, cuando alguien está predicando y de repente sale una palabra de lo que está hablando. Sale una palabra, un versículo, una frase de la escritura, y usted siente que esa frase le impacta tanto, le impacta. Eso es un don de profecía. Eso es un don de profecía. No es necesario, usted no necesita profetizar de que va a venir no sé qué, no sé cuándo. Esa persona, ese hermano, necesita esa palabra en ese momento. A eso me refiero. Que los dones son para el momento. Los dones son para ese momento específico que se va a pasar. Para el hoy. Para ese específico momento que usted necesita, para ese momento son los dones. Los ministerios son mucho más amplios, pero para el fortalecimiento de la fe de nosotros, de la iglesia, están los dones, y está ese don de profecía, que tiene que ver no con profetizar cosas, sino con hablar una palabra que está escrita ahí, que está escrita. Usted lee una palabra, le impacta. Usted habla una palabra y le dice a un hermano: mire hermano, esa palabra era para mí. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Esa palabra era para mí, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, usted está echando a andar ese don, porque es para ese momento específico que el Señor le dijo que hablara esa palabra. Profecía. Entonces, dice ahí, el versículo 10, 12:10, 1 Corintios 12:10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. De espíritus no está hablando exclusivamente espíritus malignos, no, también usted puede saber, ese es Dios el que está hablando. No siempre va a ir con aquella predisposición de decir: quiero ver si no es el diablo el que está hablando. No, porque también puede ser el Espíritu de Dios. Y usted puede decir:
Usted puede decir, puede discernir. No, ese es Dios. Ese es Dios el que está haciendo eso. Ese es Dios el que está hablando. Ese es Dios. O puede decir lo contrario, no. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y lo que sí le aseguro, que cuando usted le dé lugar al Espíritu para que opere en esta área de discernimiento espiritual y lo eche a andar, usted ha subido un nivel de conocimiento espiritual, porque ya no cualquiera lo va a poder engañar. Y esto es necesario que también nosotros lo tengamos. ¿Por qué? Porque tanta gente hay, hermanos, que llega a las iglesias queriendo engañar. Yo he visto pues, un montón de gente que llegan allí y todo tiene que ver con dinero. Todo tiene que ver con dinero. Mire que quiero pedir una ofrenda porque fíjese que no sé qué y que no sé cuándo. Y a veces son ladrones, pues. Son estafadores. Entonces, es necesario que los ministros echemos a andar esa parte de los dones espirituales para que no nos engañen. O para decir, no, esa es palabra de Dios. Ese es Dios hablando. O sea, Dios, el Espíritu le da esa capacidad. No, uno no la tiene, sino que le da la capacidad a uno para que pueda conocer eso. Y dice más, diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Mire, estos de los géneros de lenguas no son lenguas aprendidas. No. El don es algo que el Señor hace, algo que el Señor hace a través del Espíritu y que es una habilidad que nadie más se la puede dar. Mire, le voy a poner un ejemplo. Vea Hechos, busque Hechos. Busque Hechos. Busque Hechos capítulo 2. Hechos capítulo. ¿Se acuerda del Pentecostés? Mire el Pentecostés. Llegó el día del Pentecostés, ¿verdad? Y empezaron y los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas. Pero ahí había gentes que, como era una fiesta, habían llegado gentes de diferentes países, con lenguas diferentes. Ellos tenían idiomas diferentes, lenguas diferentes. Entonces ellos, mire que decían, 2:7 al 11. 2:7 al 11. Hechos 2, versículos 7 al 11. Y estaban atónitos los que estaban escuchando, ¿va? Y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, se está refiriendo a los 120, como 120 que estaban ahí. Miren, les dice, ¿y esos que no son galileos? Si esos hablan, lo más que podían hablar es hebreo y arameo. Eso era lo más que hablaban. Pero dice el versículo 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? ¿Cómo es posible? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, o sea, lugares bien lejos, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como convertidos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El árabe escuchaba, este es solamente un ejemplo, ahí la Biblia no dice quién, pero imagínense que Mateo estaba hablando en árabe y el árabe que había llegado ahí le entendía perfectamente qué es lo que estaba diciendo. Entonces, ¿qué le quiere decir con esto? Que estos estaban hablando una lengua humana,
Vamos a 1 Corintios 13, 1. 1 Corintios 13, 1. Miren. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, hay dos clases de lenguas. Lenguas humanas y lenguas angélicas. Dos clases de lenguas. Entonces, lo que estaban hablando ahí los apóstoles eran lenguas humanas, porque eran conocidas, lenguas conocidas, aquí, en esta tierra. Usted puede, escucha a alguien hablar una lengua, un idioma, y usted más o menos dice, ese debe ser como, ¿qué? Árabe, debe ser inglés, debe ser cualquier otro. Entonces, esas lenguas son las que hablaban. Pero las que hablan a través por el Espíritu son lenguas que no son humanas, sino son lenguas angélicas, que las hablan los ángeles. Un lenguaje que aquí no puede entender nadie, pero tienen que ser genuinas. No son palabras así al aire, y diciendo una palabra y otra para que crean que yo estoy hablando en lengua. No, esos espectáculos ya no se tienen que dar en las iglesias, ya no. Entonces el apóstol dice, mire, el que habla estas lenguas angélicas, habla para sí mismo, no habla a los hombres, sino a Dios. Y eso tiene que hacerse solo. Dice capítulo 14, 1 Corintios 14, versículo 4. Vea cómo dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. El que habla en esa clase de lengua extraña, a sí mismo se edifica. Imagine, yo no puedo estar hablando aquí inglés para aparentar de que estoy hablando en lenguas. Eso es un espectáculo que yo quiero hacer con eso. No, ¿por qué? Porque las lenguas angelicales no se parecen a las lenguas de la tierra. Estemos bien conscientes de eso. No se parecen a las lenguas de la tierra. Dice, versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Entonces, ¿cuál es la gana de que todos nos oigan estar hablando en lenguas y no van a entender? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Eso es lo que dice. Mire, versículo 6. A ver, el 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, dice, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Igual, la interpretación tiene que ser genuina. Y mire, uno mismo, la iglesia misma, pero más que todo, más que la iglesia, el ministro, el pastor, el que está al frente, él debe sentir que aquello es genuino. Porque también uno puede sentir que no es genuino, que están inventando las palabras y están inventando la interpretación. ¿Por qué? Porque son cosas que pasan. Y dice el apóstol en el versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o ciencia o con profecía o con doctrina? Si yo les hablo lenguas, ¿y ustedes qué van a aprovechar?
¿Qué van a aprovechar? Si no voy con profecía o con alguna revelación, ¿qué les va a aprovechar? De nada, de nada. Solo ven que aquel está hablando, pero hasta ahí nomás. Ahora, dice en el versículo, dice el versículo 12, 14-12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, alguien se pone a hablar en lenguas y dice, qué bonito lo que me dijo el Señor, viera lo que me dijo el Señor en lenguas a mí. Pero mire, nuestro entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Porque es una lengua con la cual yo me estoy comunicando con Dios. Eso es lo que dice en el versículo 2, porque que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende. Entonces, todo esto no significa que no existen las lenguas. Claro que existen. Claro que existen. El problema es que se ha manipulado todo eso siempre volvemos a lo mismo, por las costumbres. Las costumbres. Si alguien oye un poco de palabras que está diciendo por allá repitiendo lo mismo, dicen que ese hombre sí que es santificado más que Dios. Ese tipo anda botando la santidad. Eso no significa nada. Eso no significa. Lo que significa es que si es genuina, quien va a recibir edificación y fortaleza es el espíritu de ese hombre a través de hablar en lenguas. Pero el entendimiento queda sin fruto. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo no es para la mente de él, mucho menos para la mente de la iglesia, porque lo está hablando en otras lenguas. Ese es para comunicarse con Dios. Entonces dice el 15, mire, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Ahora, aquí es donde entra aquellos hermanos de que empiezan a hablar y no le hacen caso a nadie. No le hacen caso a nadie. ¿Por qué? Porque se van de esta vida, se transponen o como sea. Y no es así. Usted tiene que orar, pero también tiene que orar con entendimiento. Quiere decir que usted está consciente de lo que está pasando, usted está consciente de lo que está diciendo. Esa es la gran diferencia. Porque dice ahí, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Yo tengo que saber qué es lo que estoy haciendo. Tengo que saber. Si no, digan. Dice que los apóstoles escucharon, los que estaban hablando en lenguas, escucharon lo que aquellos estaban diciendo. Aquellos decían, no, estos están borrachos. Vino Pedro, si él hubiera estado su mente en otra cosa, ida, no hubiera escuchado lo que ellos dijeron. Pero él les dijo, estos no están borrachos, les dijo. Estos no están borrachos, como ustedes creen. No, esta es la promesa del Espíritu Santo que dijo el Señor, y menciona Joel 2:28. Entonces, ¿qué quiere decir? Oraré con el Espíritu, está bien, pero también voy a orar con el entendimiento. Con el entendimiento. Y dice, cantaré con el Espíritu, porque también se puede. Cuando dice cantar con el Espíritu y orar con el Espíritu, es cantar y orar en lenguas. En lenguas. Eso es. Cantar con el Espíritu y orar con el Espíritu es orar en lenguas. Pero cantaré también con el entendimiento, o sea, en el idioma en que la persona, en que la iglesia pueda
entender, dice el versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu, o sea, si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Cómo te va a decir amén si no entiende nada? Entonces, el apóstol quiere él poner un orden. Versículo 24, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, oiga bien, esto sucede muy seguido. Si todos hablan en lenguas y entran indoctos, o sea que no saben, o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Y cuando oímos personas que nos dicen que estamos locos, cuando hacemos esa clase de espectáculos, muchos se enojan y empezamos a maldecirlos. Pero es que ellos tienen razón. Ellos no entienden. Ellos no saben lo que nosotros sabemos. No te metas con el espíritu. No te metas aquí, que mira, te va a salir alacranes de la boca y del estómago. Pero ¿por qué? Si ellos no saben. Dios les puede perdonar a ellos que hablen así como quieran hablar. Pero ¿por qué? Los que somos culpables somos nosotros. Porque no hacemos bien las cosas. Estamos hablando, hermano, de aquellas iglesias donde se acostumbra todo esto. Provocan. Entonces dice el apóstol, pues ¿y no van a decir ellos que son locos ustedes? Pues? Pero dice el 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo eso es convencido, por todos es juzgado. Si todos profetizan, si todos están hablando en el idioma entendible en ese momento, entonces ellos van a entender qué es lo que estamos hablando. Pero si no entienden lo que están hablando, entonces ellos dicen lo contrario. Ahora dice el 25, lo oculto de su corazón se hará manifiesto, y así postrándose sobre su rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque estábamos profetizando, porque estábamos hablando la palabra, porque estábamos hablando de algo que él podía entender. No estábamos prediciendo algo. No, estábamos hablando la palabra. Ese es el don de profecía, hablar la palabra. Y ellos cuando oyen eso dicen, sienten el impacto de la palabra, y dice aquí que él se postra y va a decir, Dios está en medio de ustedes. Dice el 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Oiga bien, si ustedes se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, o sea, tiene todo. Pero hágase todo para edificación, dice el versículo. El 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. O sea, que si alguien va a hablar en lenguas, imagínense, ¿qué tan consciente tiene que estar la persona que va a hablar en lenguas? ¿Qué tan consciente tiene que estar? Que el pastor le dice, vaya, ustedes, o ahorita son ustedes dos van a hablar en lenguas, ustedes dos, entonces, y por turno, uno primero y el otro después, o a lo más 3, uno primero primero, después el otro y después el otro, en orden. Ahora, ¿qué es lo que quiero dar a entender con esto, hermano? Que usted, cuando está hablando en lenguas, usted no pierde el conocimiento. Que usted está consciente, usted está aquí. No, pero es que el Espíritu me arrebató y no sé qué, que no sé cuándo. El Espíritu hace, en los casos donde la Biblia dice que el Espíritu arrebató a alguien, es para otra cosa. Está como el caso de Felipe. Pero en este caso, está hablando de una comunidad, de una iglesia. Y dice el 28, y si no hay intérprete, oiga bien, si no hay nadie que interprete, calle. Es calle.
de callarse, no cae, de caerse, no, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, lo que quiere decir, vaya, no hay nadie que interprete, entonces se calla y habla, pero suave, solo para Él y para Dios. Mire cómo es esto. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y mire el 30, y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. O sea, si estás hablando y aquello que está hablando, Dios se lo revela a este que está sentado, aquel que está parado está hablando, pero a este le revela Dios lo que aquel está hablando, dice aquel que aquel se siente y este que se pare a hablar, a decir qué es lo que está diciendo aquel, interpretando. Entonces, porque podéis profetizar todos, el 31, por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vale, hasta ahí vamos a llegar. ¿Qué horas son? 10 y 21. 10 y 21, bueno. Entonces, hasta ahí vamos a llegar. Yo espero en Dios que puedan tener entendido todo esto. Y si tiene alguna pregunta, por favor hágala. Ya, ya estamos solamente en el grupo. Esta transmisión no la está viendo nadie más. Solo nosotros. Solo nosotros. Así que la exhortación que les di a medio estudio, solamente usted la oyó y yo. Así que nadie más. Este es un secreto entre usted y yo. Así que si tiene alguna duda, haga la pregunta, mándela ahí al Messenger o al WhatsApp. Si no he entendido, hay algo que usted no ha entendido, haga la pregunta, y si el Señor me lo permite y me lo da, pues yo se lo explico. Pero esto es lo que tiene que ver con los dones espirituales. Así que, hermanos míos, vuelva a ver el video, vuelva a verlo, comparta. Si usted quiere compartirlo con alguien que quiere que entienda eso, compártalo. Y para que otros también sean bendecidos, así como usted. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por tu misericordia. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por haber iluminado nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón. Bendigo a todos mis hermanos, Señor, el pastor Omar, el pastor Carlos Carballo, pastor Henry, su esposa, la esposa del pastor Omar, la Raquel, la pastora Betty Monterrosa, Dios mío, y todos, Señor, los que han estado en esta transmisión. Bendice a sus vidas, no los desampares, Padre, que tu gracia y tu favor sea sobre ellos. Dios mío, que lo que esperan no se parezca a lo que tú tienes preparado para ellos, Señor. Sorpréndeles grandemente. Oramos, Señor, por los enfermos, por si alguien estuviera enfermo, si a alguien le dijeron que orara por alguien, por algún niño, una niña, un anciano. Te pido, Señor, que escuches la oración y en esta hora llegue esa mano de sanidad a esos cuerpos, Señor. Llegue la sanidad a los cuerpos, Padre amado. No importa, Señor, lo niño, lo joven, lo anciano que esté, o lo enfermo que esté. En tu mano, Señor, está el poder, mi Dios bendito. Provee, Señor, para sus necesidades a mis hermanos, Señor, aquellos que tienen deudas que pagar. Activa en ellos, Señor, ese don de fe para que puedan creer, Señor, de que tú estás pendiente siempre de ellos. Gracias, mi Padre Santo.
Gracias, mi Dios eterno, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y amén. Dentro de un momento, en un momento, a lo más finalizar, vamos a hacer una prueba de la sala. Les va a caer una invitación y solamente una pequeña platicadita solamente para probar cómo es. Así que estén pendientes, pónganse la camisa, si están sin camisa, ¿verdad? Y ya les va a caer la invitación. Solamente es una prueba, solamente para saludarnos. Dios les bendiga.